Muy buenas noches, yo soy Rosana Fuentes Verain, trabajo en el Grupo Expansión y bueno, me han invitado hoy a discutir México. En este Discutamos México vamos a hablar de México visto por los extranjeros. Para hacerlo nos acompañan hoy el doctor John Bailey. Gracias. Muchas gracias, doctor Bailey. El doctor Antonio Aninó. Gracias. Gracias, doctor. Y el doctor Rafael Rojas. Muchas gracias, Rosana. Rafael, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y bueno, siempre nos hemos visto en el espejo, en los ojos del otro que viene y que describe México. ¿Por qué no platicamos un poco de los primeros que vieron México, que llegaron pues con el ejército conquistador? ¿Alguien quiere platicar un poco de lo que fueron esas primeras crónicas de México? Bueno, las primeras crónicas de México revisten un interés muy particular, precisamente porque fue el primer encuentro entre un otro totalmente inimaginado, nuevo, de lo cual los europeos, como los españoles, no tenían referentes ni categorías adecuadas. Entonces, uno de los elementos que pueden resultar hoy fascinantes es precisamente el intento de incluir el nuevo y el otro adentro del viejo, a través, sin embargo, grandes operaciones intelectuales que fueron hechas en el siglo XIX, para intentar de ubicar lo distinto en lo universal de la creación, porque eran todos creyentes católicos, esto no cabe duda. Entonces aquí no estamos frente a un otro que se podía pensar en forma secularizada, tenía que caber dentro del orden del creado. Y esto creo fue uno de los aspectos que hoy en día se han valorizado mucho en los estudios y creo que siguen siendo aspectos muy interesantes. No sé, Rafael, ¿por qué no hablamos un poco de el que categoriza, uno de los que categorizan, y nos referimos a Humboldt, al barón von Humboldt? Alexander von Humboldt. Yo diría que hay dos momentos en la historia virreinal en la que se producen choques entre visiones europeas contrapuestas sobre México. Una sería el momento de las crónicas de los evangelizadores, ¿verdad? De los que acompañan a los conquistadores, y ahí tenemos el célebre debate en Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, donde las Casas representa a los habitantes de estas tierras como criaturas evangelizables. En cambio, Ginés de Sepúlveda dice que eran criaturas bárbaras, malditas. Ya tenemos la imagen de la barbarie y un poco la imagen de un nuevo tipo de civilización. O sea, imágenes idílicas e imágenes bárbaras de ese México prehispánico. Y el segundo momento sería justo el de la Ilustración, yo diría finales, en la segunda mitad del siglo XVIII, donde chocan una vez más las visiones de México, América, el mundo de los criollos como territorios bárbaros, incompletos, deformes, no bien hechos, podríamos decir, lo contrario de la civilización. En cambio, una corriente ilustrada, en algunos casos criolla, por ejemplo, todos los jesuitas, los padres jesuitas que expulsaron de las Américas en 1767, se establecen en Italia y desde allí construyen una visión en buena medida idílica de las culturas prehispánicas. Están las obras de Alegre, Clavijero, Vizcardo y Guzmán. Contra esa corriente ilustrada que tenía una visión un tanto paradisíaca de las culturas americanas, se enfrenta, digamos, se coloca un discurso ilustrado, sobre todo hecho por los grandes historiadores de la naturaleza, los historiadores naturales europeos como Robertson, Buffon, Raynal, que rechazan el mundo americano. Entonces, estos son estos historiadores naturales de Europa, por ejemplo, que hacían una clasificación de las especies americanas y decían, bueno, que los pumas americanos eran más pequeños, raquíticos y no tan bien conformados como los felinos de Europa, y aplicaban esas visiones también a la población, utilizaban categorías antropológicas que le daban vueltas al estereotipo de la barbarie. Yo diría que Humboldt vendría siendo la figura fundamental de una ilustración que tiene una visión positiva de América, que se opone a la gran corriente del pensamiento ilustrado que moviliza discursos antiamericanos, ¿no? Y en ese antiamericanismo no estábamos solos, doctor Bailey.
hablamos y el programa tratará fundamentalmente de México, pero en este momento de la historia, también ustedes, quiero decir, ustedes los Estados Unidos de América, tenían este mismo acercamiento que desde el continente, desde Europa, se refería a ustedes con arquetipos y estereotipos. ¿Por qué no nos platica un poco del otro gran visitante que es Tocqueville? Bueno, Tocqueville para nosotros es interesante en el tema porque nosotros nos vemos mucho a través de los ojos de Tocqueville. Y lo que nos enseña es que es una sociedad nueva, un poco bárbara, pero también espontánea, con un ethos democrático, creativo, que tiene sus lados, digamos, no tan atractivos, pero que tiene mucha promesa. Estoy pensando un poco lo que dijo Antonio. Estoy pensando de la imagen de México en la fundación de Estados Unidos. Y me llama mucho la atención la importancia de los primeros, como Cotton Mather, los primeros pastores evangélicos protestantes. Y la apreciación de México en aquel entonces fue la definición de Estados Unidos como diferente del mundo hispano. Por el catolicismo. Exactamente, la leyenda negra española que impactó mucho sobre la historia de Gran Bretaña y digamos, la formación de Estados Unidos como un país digamos, de religión libre y la autodefinición como anticatólico y anti-Roma. Entonces, la visión de América Latina y la visión de México en ese sentido que son países muy diferentes, casi opuestos. Otro tema es con relación a las civilizaciones indígenas. Los primeros fundadores de Estados Unidos tenían una visión muy, muy negativa. Si lees los récords de los fundadores, hablan terriblemente, ¿no?, de los indios y de la civilización indias. Vamos a citar aquella frase que se dice con frecuencia en ese momento: el mejor indio es el indio muerte. Bueno, el choque es muy aparente en los récords que dejan los primeros fundadores de este país, que había una especie de intervalo en que se vivían cívicamente juntos, pero vino muy rápidamente los conflictos y la historia negra de Estados Unidos es la supresión, pues, de los grupos indígenas. Pero es un poco ver a América Latina sobre el lente de no apreciar la civilización indígena de esa región y ponerlo bajo un lente negativo. Entonces estoy pensando, al empiezo, pues los negativos eran mucho más fuertes que los positivos. ¿Cuáles eran los positivos? Platíquenos cuando se veía desde el extranjero a México y a América Latina, si quiere hacerlo. En aquel entonces, en el inicio histórica de los Estados Unidos. Es una visión un poco romántica de la solidaridad de la comunidad hispana y la comunidad indígena, que son comunidades en que cuentan mucho valores de la familia, de la religión y de cuestiones de amigos. Entonces, la visión positiva es que es una región en que hay mucha solidaridad interhumana, en que cuenta mucho la solidaridad de la comunidad, que es al revés de Estados Unidos, que es un individualismo salvaje, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran los positivos? Platíquenos cuando se veía desde el extranjero a México y a América Latina, si quiere hacerlo. En aquel entonces, en el inicio de los Estados Unidos. La visión positiva es que es una región en que hay mucha solidaridad interhumana, en que cuenta mucho la solidaridad de la comunidad, que es al revés de Estados Unidos, que es un individualismo salvaje, ¿no? Sí. Entonces, es exagerar un poco la vida comunitaria de los países de América Latina. Y bueno, después estamos viendo las imágenes de algunos momentos en los que el gran capital estadounidense financia expediciones. Estos son seguramente reproducciones de Egerton cuando van al mundo maya y empiezan a descubrir ciudades, culturas, etcétera. Ya pasó la guerra con Estados Unidos y la invasión francesa son momentos en los que le ponen mucha atención
al país. En esos, digamos, 30 años entre 1840 y 1870, ¿cuál es la visión europea, profesor Aninó, de lo que sucede en México? México está encapsulado en una visión europea muy, digamos, optimista y con muchas expectativas, que a la vez es también un estereotipo, en el sentido de los países americanos de América Latina son países jóvenes, que llenos de riquezas naturales, tendrán seguramente un futuro radioso. Entonces hay como una expectativa fija que se vuelve un estereotipo de contraponer el viejo mundo con el nuevo, dándole al nuevo, y sobre todo, insisto, en América Latina. Y en Italia esto fue una línea muy importante de las historias universales, porque en el siglo XIX en Europa se estaba formando todo el armamentario conceptual de lo que se llamaba la historia universal. Entonces el problema era dónde ubicar América Latina en el gran desarrollo del mundo, que obviamente no podía que ser a la europea. El etnocentrismo europeo era muy fuerte. Entonces, el ser joven, ¿no?, significaba sencillamente que estaba en la antesala de una Europa futura. Como Hegel dijo para Estados Unidos, reconoció que en 1813-15, en sus clases de Jena, que Estados Unidos iban a ser, tienen demasiada geografía y poca historia. Esto me encanta de la definición. Demasiada geografía y poca historia. Pero seguramente va a ser una historia civilizada y como la europea. Entonces, el punto es sencillamente que América del sur y del norte eran en las antesalas de la historia europea. Esto es, yo diría, el punto clave de la mirada que Europa tenía de América y de América Latina en particular, celebrando también sus héroes, Insisto, en Italia sobre todo, porque Italia, Garibaldi, que fue a pelear en el sur, tenía una relación muy estrecha con América Latina. Y una fantasía real que en algunos casos se convirtió en realidad, que implicaba también las olas de inmigrantes. ¿Por qué no nos platicas un poco de esa mirada que se convierte en acción? Sí, yo creo que el año 1847-48, como tú bien dices, es dramático porque el cambio en las dimensiones de México es brutal. Y uno puede notar fácilmente el contraste entre esa visión de Humboldt en la primera mitad del siglo XIX, que era una visión profética, era un tanto el mito del cuerno de la abundancia. México era un país llamado a ser la gran nación mesoamericana de la América septentrional, que en pocos años dejaría atrás a los Estados Unidos, ¿verdad? Después del 47, esa visión muy entusiasta cambia radicalmente. Vamos a hablar de la guerra del 47, pero poquito. Sí. 47, 48, hacer la referencia a los años para los jóvenes que no tienen esto en consideración, es el momento del enfrentamiento entre México y Estados Unidos, donde se pierde una buena parte del territorio de México. Sí, luego son décadas antes de la guerra del 47, entre los años 30 y los años 60, décadas también de conflictos con potencias europeas, con España y con Francia, ¿verdad? Bueno, sí, las dos guerras. Las dos guerras. Con Francia. Ahora es interesante cómo el tópico de México en la cultura francesa se mueve con mucha ambivalencia, porque por un lado el discurso imperial, tanto de la monarquía de Julio como de el imperio de Napoleón III, para justificar la guerra con México recurría a los estereotipos negativos, pero en el campo intelectual francés aparecen todas al mismo tiempo estas ideas de México como tierra de promisión, de utopías. Víctor Hugo, Balzac, en las novelas de Balzac se habla, por ejemplo, de las minas La Valenciana como un lugar donde se derrocha la riqueza metalúrgica. También se experimentan con estas colonias migratorias utópicas en Veracruz, pero también en la frontera con los Estados Unidos. Hay una tradición de utopías migratorias en la frontera entre México y los Estados Unidos desde la época de Zavala y Rocafuerte en los años 20 hasta los años 50 y 60. La idea de que son territorios donde se pueden unir diferentes razas, grupos con diferentes religiones, protestantes y católicos, criollos y descendientes de anglosajones, y crear una república, una comunidad ideal. Una utopía. Una utopía. Siempre hay una
tensión, podríamos decir, con México como lugar de representaciones bárbaras y utópicas, ¿no? Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama El último príncipe mexicano, el autor C.M.M. Mayo, que habla sobre justamente esa mirada, la mirada de Carlota y de Maximiliano hacia México. Y en ese libro, muy claramente, hay una referencia a otro personaje de ese momento, con el que me gustaría terminar el siglo XIX, que es Madame Calderón de la Barca. La visión femenina sobre México tiene alguna diferencia, alguna peculiaridad, porque hay varias mujeres que han narrado a México en el camino. Sí, Madame Calderón de la Barca y la Condesa de Merlín también, que pasa por México, aunque su estancia fundamentalmente es en Cuba, pero son estas viajeras, ¿verdad? Hay una viajera norteamericana, Miss Wright, que también viene a México. Las viajeras que hacen una crónica de un mundo en transformación, que ya es el México republicano post-virreinal. Pero lo que es interesante en el libro de Fanny Calderón de la Barca es, creo yo, esa captación de la diversidad de actores y sujetos sociales, ¿no? El cuidado con que describe muy bien ella los distintos estamentos que componen la sociedad mexicana, desde la servidumbre hasta las élites. En ese camino, claro, yo haré la referencia. Y la diversidad racial. En la mirada europea siempre llama mucho la atención la heterogeneidad racial, no solo de México, sino de los países hispanoamericanos o latinoamericanos. Yo diría que es el preámbulo a la construcción de estos mitos del mestizaje que veremos fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? Profesor Anino, para concluir con el siglo XIX, usted es un experto en liberalismo en siglo XIX. ¿Cómo nos veían desde Europa en esas dos guerras y en la guerra propia, en el momento de la confrontación entre liberales y conservadores mexicanos? Precisamente, no cabe duda que, digamos, el liberalismo mexicano tuvo una excelente imagen en buena parte de Europa, en la medida en la cual también en muchos de países de Europa se estaba pasando por los mismos problemas, es decir, construir el Estado-Nación, con los problemas con la Iglesia Católica, los problemas de los fueros. Así que hay que distinguir entre los países, digamos, imperiales y los países que se estaban construyendo ya una revolución liberal, como Italia, o con todos los problemas que tenía España, Francia en ciertos momentos, en parte también Inglaterra. Entonces el problema es que la imagen que se tenía de México y sobre todo de Juárez era una imagen sumamente positiva. Por ejemplo, Benito Mussolini se llama Benito por Benito Juárez, porque su papá era un gran republicano y tenía como en la casa una foto de Benito Juárez, en donde Benito Juárez y la guerra de reforma fueron considerados por muchos liberales europeos como un prototipo, un arquetipo, un logro de lo que se debía hacer en Europa, sobre todo considerando que eran liberales y republicanos, en una Europa que estaba dominada por las monarquías. Por las monarquías, claro. Eso es el punto. Entonces fue el momento, yo diría casi de más auge de la imagen mexicana entre los liberales, e insisto, ni hablar de los republicanos, que eran una minoría. No cabe duda que, digamos, el liberalismo mexicano tuvo una excelente imagen en buena parte de Europa, en la medida en la cual también en muchos de países de Europa se estaba pasando por los mismos problemas. La imagen que se tenía de México y sobre todo de Juárez era una imagen sumamente positiva. Por ejemplo, Benito Mussolini se llama Benito por Benito Juárez, porque su papá era un gran republicano y tenía como en la casa una foto de Benito Juárez. Entonces fue el momento, yo diría casi de más auge de la imagen mexicana entre los liberales, e insisto, ni hablar de los republicanos, que era una minoría. Así que es un momento muy considerado. Aunque el fusilamiento de Maximiliano se vuelve también
una representación, una vez más, de ese México bárbaro, ¿verdad? En la cultura Sí, francesa. pero la guerra civil, yo diría, era ya una guerra aceptada como civil. México bárbaro el México bárbaro era más en la literatura, y esto regresando a lo que se decía antes, Hugo, etcétera, etcétera. Esto hace parte del exotismo a la francesa. Por una parte América, pero por otra parte el Sahara. Digamos, el otro en la época romántica y postromántica cambia de sentido respecto a la ilustración. Ya no es un otro natural, es un otro histórico, es un otro cultural, es un otro sobre todo donde legítimamente uno puede proyectar sus fantasías, sus imaginarios, y toda la literatura francesa en este sentido está repleta de este otro. Sí, hay una mezcla, pues dice, de orientalismo y latinoamericanismo, ¿verdad? Yo diría que se va a orientalizar América. Bueno, en el Facundo de Sarmiento, la descripción de las Pampas toma como punto de partida la descripción de los desiertos del Sahara. Sarmiento, el autor argentino. Ahora, doctor Bailey, en Estados Unidos también se tienen estas grandes extensiones, estas grandes fantasías, pero también Estados Unidos observa a América Latina y muy claramente es el momento en el que empieza a declarar, a hacer manifiestos de grandeza. Después de las incursiones imperiales europeas, se habla de la doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Cómo nos ven desde Estados Unidos en ese momento? Interesante. Hay una mezcla de dos corrientes, uno que es de ideología liberal conservador y otro es del nacionalismo. Y es como dijiste tú, Estados Unidos ve a América Latina a través del espejo de Europa y de Asia. O sea, en la famosa frase de Al Haig, el problema de Salvador no tiene nada que ver con los salvadoreños. Tiene que ver con los soviéticos. Hicimos un fast forward a los 80s. Exacto. Bueno, Alexander Haig era el secretario de Relaciones Exteriores de Ronald Reagan. Entonces, en el siglo XIX, el problema de América Latina no tiene nada que ver con los latinoamericanos, sino con los europeos. Entonces, se veía a la región como un bloque estratégico en juego entre intereses de Europa y otros países. Y hablando de Juárez, Juárez se le ve muy bien en Estados Unidos porque mezcla las dos corrientes de nacionalismo, fuerte nacionalista, y liberal. Entonces se le veía muy bien en Estados Unidos, hasta que lo compara con Lincoln, los dos grandes héroes. Entonces Juárez y Lincoln se les ve como fundadores de su país o rescatadores de su país. Pero lo más importante es, se le ve a América Latina a través de otros espejos y no directamente a la región. Hasta que llega el siglo XX y empezamos a ver ya algunas coberturas directas. Déjeme permanecer con usted y introducir a Porfirio Díaz y aquella célebre entrevista de Krillman, y ya no hablar tanto de historiadores o literatos, sino de el otro que ve, que es el periodista. El periodista Krillman, que viene a hacer una entrevista para una publicación periódica en Estados Unidos y le pregunta al que llevaba 30 años en el poder si México está listo ya para la democracia y responde que sí. Que sí. Cuéntenos un poco de eso. Es famoso, el libro de Krause es impresionante en ese sentido porque él relata estas entrevistas y las impresiones que tuvo el periodista hacia Porfirio Díaz. Le vio a Porfirio Díaz como un superhuman, como un superhombre, un hombre muy capaz, un político de grandes tamaños, y tomó como palabra final y verídica la promesa de una elección libre. Entonces, una vez reportado eso en Estados Unidos, creó muchas presiones dentro de México, y pues el resto es, como dicen, la historia. Y la importancia que eso tuvo en el país, para la historia del país, porque lo que nos dice esta es que de ahí Francisco y Madero toman la idea de una elección libre. Así es. Y pues despertó muchas presiones que resultaron en una inestabilidad, de una revolución pues tremenda.
Doctor Rojas, ¿por qué no nos platica de los otros, los que llegaron a contar esa historia, una vez desatado el proceso revolucionario de hace 100 años? La Revolución Mexicana es un espectáculo que fascina al mundo entero, que es narrado, ¿verdad?, por muchas plumas europeas y norteamericanas. México se convierte en un lugar de peregrinación, sobre todo para una nueva izquierda occidental que se estaba articulando en los años, digamos, previos y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que por México pasan John Reed, Carlton Beals, Tenenbaum. Hay una John Kenneth Turner que hace aquella reconstrucción de otro México bárbaro. Uno puede ver en el México bárbaro de Turner, por ejemplo, una resemantización del concepto de barbarie que habíamos visto precisamente en el siglo XIX, siempre codificado por el pensamiento positivista, que veía el mundo latinoamericano como bárbaro, como no civilizado. Aquí aparece otra noción de la barbarie, está ligada a la idea de un México profundo que se revela, todos los mensajes de emancipación y redención que moviliza el movimiento zapatista agrario en el sur, el movimiento villista en el norte, se vuelven, como sabemos, íconos de la cultura europea y la cultura norteamericana también. Discúlpame, y ahí se introduce no solamente la palabra, ¿no?, también la imagen, porque viene Sergei Eisenstein, claro, entre otros muchos fotógrafos. Y Hollywood. Y viene Hollywood a filmar la revolución, viene Hollywood ya a verlo en blanco y negro. Lo que está sucediendo. Y se conecta toda esa, podríamos decir, ese nuevo imaginario, esa iconología sobre el México revolucionario, se desplaza muy rápidamente en los años 20 a algo que creo yo muy importante y que no ha sido suficientemente destacado por la historiografía, que es la Ciudad de México como capital de las nuevas izquierdas latinoamericanas. México como la principal sede de un partido comunista en América Latina, pero también la sede de las ligas anticlericales, ligas antiimperialistas. México, recordemos, es la ciudad donde viven los grandes revolucionarios, o por lo menos pasan temporadas los grandes revolucionarios de los 20. No, pero antes de Trotsky, yo diría, Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, uno de los grandes líderes andinos, José Carlos Mariátegui, pasan por México. Haya de la Torre vive aquí. Mariátegui pasa por México. Julio Antonio Mella, el fundador del comunismo cubano. Que era además novio de la fotógrafa de Tina Modotti, que es italiana, que lo asesinan junto a ella, según ella al lado. Yo lo he leído, ¿no? Sí, Platícanos un poco de esa época y de cómo se veía a esos artistas, la obra de esos artistas, y cómo se veía a México en la obra de los otros artistas, profesor Anino, de la gente que venía a esa fiesta mexicana, digamos. No, yo pienso que esto hay que insertarlo exactamente en aquel momento donde hubo una internacional político-artística que efectivamente se ha un poco olvidado, ¿no? En el sentido que iba desde Berlín hasta Ciudad de México, hasta París, y que donde política y arte eran muy mezclados, porque se pensaba que entre los artistas era el gran mito donde el arte podía ser engagé y hacer la política, y la política aprovechaba un poco de este engagement de los artistas para formular un idioma nuevo con una alta tasa de estetismo y de aceptación. El arte comprometido, el arte de los murales, el arte de los grandes espacios. Entonces fue un medio de comunicación extraordinario. Y un aspecto también interesante que quería agregar a lo que decía mi colega es cómo todo esto desapareció, cómo el estalinismo logró borrar una parte de esta inteligencia, porque los primeros partidos comunistas en América Latina y en México fueron fundados por inteligencia nacionalista, jóvenes universitarios que veían la Unión Soviética como una gran revolución, al estilo, no digo mexicano, pero como realmente una explosión. Y ahí es donde viene Trotsky y el ataque a Trotsky por parte de Stalin en México. Pero también la clase dirigente en toda América Latina de los comunistas es estalinizada.
los primeros partidos comunistas en América Latina y México fueron fundados por inteligencia nacionalista, jóvenes universitarios que veían la Unión Soviética como una gran revolución, al estilo, no digo mexicano, pero como realmente una explosión. Y ahí es donde viene Trotsky y el ataque a Trotsky por parte de Stalin en México. Sí. Pero también la clase dirigente en toda América Latina de los comunistas es estalinizada. Y esto todavía no se ha escrito la historia, ¿no? Sí, un dato interesante es que André Breton viene a México a finales de los años 30 y firma con Diego Rivera y León Trotsky, cuando ya Trotsky vivía aquí, un manifiesto por el arte comprometido. Pero lo que es interesante es que es un manifiesto en contra de lo que ellos consideraban el arte burgués, pero también contra el arte stalinista. O sea que la Ciudad de México, la Ciudad de México era una capital importante del comunismo latinoamericano, es decir, un lugar importante para la geopolítica de Moscú y del Kremlin, pero también era un lugar de izquierdas alternativas, ¿verdad? La Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México es un lugar fundamental para la creación de la Cuarta Internacional. Desde la Ciudad de México es que Trotsky impulsa la creación de la Cuarta Internacional. ¿Y cómo se veía en Estados Unidos esto? Sí. Porque evidentemente todavía es el momento de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética para derrotar al fascismo alemán, italiano, japonés, pero empieza ya después de la Segunda Guerra Mundial a no ser una alianza tan cómoda esa. Y fue un matrimonio incómodo, ¿no? Cuéntenos un poco del matrimonio incómodo. Estoy pensando de la revolución y cómo se veía en Estados Unidos fue a través de dos lentes. Por la lente izquierda, como muy favorable. La revolución es un evento histórico de mucha importancia y es positivo. Pero la lente, digamos, conservador, derechista, ve a esa revolución como una amenaza. Y la palabra misma de revolución en inglés, pues es una palabra que causa mucha reacción, mientras que en México, en otros países, revolución es una palabra muy aceptada. Si dices palabra en Estados Unidos, pues te ven como algo sospechoso. Y México es como tú dices, Rafael, era el refugio de la izquierda y Washington era el refugio de la derecha. Entonces, era como para exagerar un poco las posiciones de los países. Era la selectividad. Cuando estamos en la parte de la Segunda Guerra Mundial y lo de la Unión Soviética, ese fue un matrimonio muy incómodo desde el empiezo, de facto, pragmático, contra Hitler y contra Japón. Pero fue y Churchill fue también muy incómodo con esa alianza. Y Roosevelt, no sé, ¿quién va a saber qué pensaba Roosevelt? Nadie sabe. Y Roosevelt aceptó a ellos porque era la gran frente, digamos, popular. Y dentro de ese frente, pues, participaron los comunistas con los socialistas y con la derecha liberal. Entonces, duró hasta 47. En 47 se publica en el Foreign Affairs aquel texto célebre de George Kennan, que firma el Mr. X, que era Kennan, y que le pone nombre y apellido a la Guerra Fría, ¿no? Y ahora, en este momento, en esta, digamos, la historia más reciente, ¿cómo nos están viendo? Rafael, ¿cómo nos están viendo? Porque ahí entra también otra narrativa interesante que es América Latina y Cuba. Cuba como factor central en la historia reciente de América Latina que determina lo que nos observa desde Estados Unidos, capital, pero también desde Moscú, desde Europa. Sí, yo diría que en los años 60 Cuba desplaza a México como el gran referente de las izquierdas latinoamericanas. Yo diría que a partir de entonces se produce también un cambio de visión sobre México porque ese México del PRI tardío, ya post-revolucionario, deja ver un rostro autoritario que es rechazado, lo vemos en el 68, es rechazado por las izquierdas europeas y latinoamericanas. Pero el cambio también tiene que ver con un cambio, con una transformación en el rol regional de México. No lo vemos tan claramente hasta las últimas décadas. Yo diría que ya desde los años 70 y 80 se empieza a observar una decadencia, ¿no? Me parece que parte de la buena visión internacional en torno a México que se construyó hacia el medio siglo,
esta idea positiva de un México revolucionario que logra una estabilidad económica, política, que logra sobre todo una incorporación de clases sociales excluidas en el antiguo régimen, ¿verdad? Viene esa visión positiva de México, está unida también a un rol geopolítico de México como país fronterizo, como potencia media, siempre negociadora o que ejerce equilibrios entre los Estados Unidos y Latinoamérica, específicamente Centroamérica y el Caribe. Me parece que a partir de los años 70 y 80 comienza a decaer ese rol, todavía hay algo ahí, se ve por ejemplo en la actuación muy importante y decisiva de México, claro, con la guerrilla de Centroamérica y Contadora. Y ya finalmente a finales de los 80 y principios de los 90 vemos ya el fin, digamos, de ese rol mediador de una potencia media, ¿verdad? Y yo supongo que las percepciones contemporáneas de México tengan que ver con ese cambio de rol. Ahora, también les pasó a los europeos en medio de todo esto la caída del muro de Berlín. Sí. Y ahí, en ese momento de introspección, donde termina su propia manifestación icónica de la Guerra Fría, hay una vuelta hacia adentro y se empiezan a ver a sí mismos. ¿Quién sigue viendo, si es que alguien, hacia América Latina y hacia México? ¿Usted está aquí? Sí, yo sí. Me imagino que sí. Sí, Cuéntenos su experiencia. ¿Se sintió solo? No son muchos. América Latina en este momento es desplazada por Asia. Toda la estrategia europea, claro, sí, hay una estrategia comercial hacia América Latina con el Grupo de Río y etcétera, pero se considera que básicamente, yo lo escuché contar por dos banqueros, que América Latina es un asunto de Estados Unidos. Europa está mucho más interesada a Asia, sobre todo a recuperar Europa del Este, excomunista. Entonces, la Guerra Fría, con todo lo que pasó después, puso a Europa en una situación muy complicada que todavía no ha resuelto. Es decir, cómo ubicarse después de la Guerra Fría en un nuevo marco mundial que está cada vez más dominado por Estados Unidos y por China. Ahora, doctor, efectivamente se desplazan los ejes, hay este nuevo grupo de dos, donde están Estados Unidos y China. China a lo mejor nos daría para hablar de otro programa, pero vamos a centrarnos en Estados Unidos. ¿Nos ve más y más a profundidad Estados Unidos después de la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio? En 1994, cuando se llega a ese acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, ¿hay una mirada con mayor intensidad? Creo que sí. Es que con México había 7 décadas de un misterio de cómo es ese sistema del PRI. Y Estados Unidos, los estudiosos y la élite, digamos, intelectual, estudiaba México y realmente no lo entendía. Yo invertí 40 años en estudiar y tampoco lo entendí. Pero un sistema súper sofisticado, semi-autoritario o autoritario, en que había un pacto implícito. Si el sistema garantiza la gobernabilidad, Estados Unidos no interviniera, o interviniera de manera, digamos, sutil. Entonces, no había mucho entendimiento de cómo era el sistema político mexicano. Éramos vecinos distantes, como pues, dice uno de los narradores, todo un misterio, Alan Riding. Todo un misterio. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los balances que han logrado los mexicanos? ¿Cuál es su fórmula de legitimación? Evidentemente funcionaba bien hasta los 80s. Entonces el pacto implícito cambió en que si México se comprometía con la transición democrática y con ese nuevo estilo, había otra nueva posibilidad de una relación, digamos, bilateral entre ellos. Creo que no hay mucha comprensión y entre la élite hay poca, digamos, poca motivación para profundizar en cómo va la transición democrática en México. Hay mucha esperanza de que va a haber una democracia consolidada y madura y no se le ve, no se ve. Entonces hay cierta, como digo, cierta impaciencia, cierta, todavía cierta, buscar cómo entender lo que está pasando,
pero hasta ahora cierta desilusión. A ver, en esa idea de desilusión, es evidente que en México está hoy en las primeras planas de los periódicos, otra vez con imágenes de violencia. Imágenes de violencia referidas a un tema que es el tema del narcotráfico, pero que también alcanzan algunos otros elementos de falta de Estado de Derecho en el país. Esa impaciencia que demuestran los Estados Unidos se debe a la imagen y es fútil tratar de cambiar esa imagen porque estamos en medio de esto que es real. ¿O qué nos dice la historia? ¿Se puede cambiar la percepción sin cambiar la realidad? Es evidente que en México está hoy en las primeras planas de los periódicos, otra vez con imágenes de violencia. Imágenes de violencia referidas a un tema que es el tema del narcotráfico, pero que también alcanzan algunos otros elementos de falta de Estado de Derecho en el país. Esa impaciencia que demuestran los Estados Unidos se debe a la imagen y es fútil tratar de cambiar esa imagen porque estamos en medio de esto que es real. ¿O qué nos dice la historia? ¿Se puede cambiar la percepción sin cambiar la realidad? Bueno, Rafael. A mí me parece que mucho de esa imagen del México violento contemporáneo ligado a la inseguridad, al narcotráfico, en los Estados Unidos está ligado al proceso de integración accidentado que se inició con el NAFTA. Pero ya en los Estados Unidos muchas de esas visiones sobre México, a pesar de los estereotipos raciales que siguen vivos allí y antiinmigrantes que siguen vivos allí, comienza a México a jugar, a aparecer dentro de la imagen doméstica de los Estados Unidos. Muchos de los problemas de México son casi problemas domésticos o problemas fronterizos, digamos, de los Estados Unidos. Yo creo que eso es un fenómeno paralelo también a la pérdida de diversificación internacional que sufrió México del NAFTA para acá y que uno lo puede ver claramente en el contraste con Brasil, ¿no? Brasil está encabezando una alianza como la de los BRICS que demuestra una gran flexibilidad, una gran proyección desde un punto de vista diverso, ¿verdad? En este nuevo mundo, no solo posterior a la caída del muro de Berlín, posterior a la Guerra Fría, sino el nuevo mundo del siglo XXI, descentrado, ¿verdad? Una alianza de Brasil con potencias emergentes como Rusia, China o la India, ¿verdad? Con el 40% de la población mundial, pero el 20% del Producto Interno Bruto mundial. Ahí hay una imaginación geopolítica. Y una ¿verdad? imaginación, porque realmente las estadísticas de violencia en un país y en otro nos dicen que la percepción está equivocada, porque en Brasil hay 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, en México 11. Sí. Doctor. No, yo estoy de acuerdo. Puede cambiar la percepción. La percepción y realidad son dos cosas totalmente diferentes. La percepción está ligada a factores culturales y yo diría a estrategias políticas. Mientras la realidad es lo que es, ¿no? El problema entonces es que la percepción que se tiene de México en este momento es una percepción negativa que corre riesgo de dejar solo México en una gran batalla que está haciendo precisamente en contra del narcotráfico y que es una batalla además que no es solo de México, sino en muchísimos países del este europeo la transición democrática se acompaña con un intento de los narcotraficantes de hacer una guerra al Estado, porque el Estado es muy débil, la transición lo debilita aún más, los actores políticos nuevos son en construcción y son también ellos débiles. En fin, creo que el problema de México hay que enmarcarlo en el problema más general hoy del peso que tiene el narcotráfico en los procesos de transición democráticas en buena parte de los ex países, digamos, autoritarios, semiautoritarios o como se diga. Muy bien. Todavía... Vamos a la conclusión, doctor Bailey, que usted es especialista en esto, ojalá y pueda empezar a darnos el final.
empezamos con usted y terminamos con los otros colegas. Bueno, como dice Antonio, hay nuevos actores muy importantes. La ironía es que Estados Unidos se está hispanizando. Este es el siglo de los hispanos. O sea, ya tienen X porcentaje, no sé, de la población, 12, 15%. Ya son más hispanos que afroamericanos, son la minoría más grande y van a llegar a 25% en 2050. Entonces crea muchas presiones y muchas tensiones, pero el país va por un cambio muy importante y creo que la visión de Estados Unidos también está reflejando esas tensiones de una nueva realidad que nos estamos hispanizando. El otro, el mismo, titula Jorge Luis Borges uno de sus libros. Esa va a ser la historia de México a Estados Unidos. ¿El otro, el mismo? Pues, y el otro es nuestro, el otro somos nosotros. Entonces nos estamos asimilando a una nueva realidad en que es un país plural, en que hay muchas tensiones, muchas presiones, pero está cambiando a largo plazo y va hacia un país en que pues, la hispanización va a ser más importante. Doctor Rojas, pensamiento final. Sí, yo diría que si algo demuestra esta historia de las imágenes sobre México en el mundo en los 2 últimos siglos, que en buena medida esas imágenes las construye la propia cultura mexicana. Yo creo que es importante en un mundo tan diverso y multilateral como el que estamos viviendo, que los países construyan su propia imagen y que aprendan a venderla, ¿verdad? En el mercado global de las imágenes, diría. Muchas gracias, doctor. Doctor Alino. Yo me agrego a lo que dice Rafael, pero con una preocupación más. Es decir, que como estamos viviendo hoy en día, es difícil pensarse de una forma distinta de lo que somos. Porque después de la caída del muro de Berlín, se dice pensamiento único, podemos discutir sobre el término, pero si tú piensas, no hay manera de pensar el mundo distinto de lo que es. Y esta es la primera vez en 2 siglos que pasa, porque en este momento no podemos imaginar una alternativa viable al mundo tal como está. O sea que hay que recuperar la utopía. Esto, sí. Una invitación a eso. Para empezar, y esto lo digo únicamente porque el problema de nuestros países de crear una nueva imagen de sí mismo, un nuevo imaginario de la nación, es mucho más difícil hoy que no después de la Revolución Mexicana. Muy bien, pues me quedo invitada a leerlos a cada uno de ustedes, a compartir charlas y pláticas más largas. Sin duda se han abierto muchos elementos de análisis, puntos de fuga. Me siento invitada a reescribir la utopía. Habrá que escoger algún lugar en la Baja California, como lo hicieron, en Veracruz, como otros lo hicieron. Es un país tan rico y tan diverso que hay muchos lugares donde podríamos sentarnos a soñar juntos y ver a México desde el exterior con toda su complejidad, su diversidad y su maravilla de arte, de letras, de vida cotidiana. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta hora para discutir a México y les deseo muy buena noche. Gracias. Tenemos muchísimas palabras de origen náhuatl y de origen maya y de origen otomí, en fin. Nosotros decimos, espérame un ratito o un ratito o un ratitito. El abuso quizá de diminutivos. Sí. Que eso es traducido, un efecto, si no me equivoco, de los diminutivos náhuatl. A veces no podemos decir ni huevo al llegar a la tienda. Sí, sí. Porque allí hay se busca eludir un poco. Sí. El culantro es cilantro y el huevo es blanquillo y otras cosas solo no se nombran. Los mexicanos nunca dicen perdí dinero. Pues no están locos, se me perdió el dinero.